Titulares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Marco Rodríguez asume la presidencia encargada de la Corte Nacional de Justicia bajo el compromiso de garantizar la independencia judicial. La Comisión de Fiscalización se prepara para conocer y calificar el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Detienen en España a Enrique Weyson, exgerente de la empresa Ecuagran, vinculada al millonario desfalco Alispol. El sospechoso será extraditado a Ecuador. 10 personas integrarán la Comisión Ciudadana de Selección del nuevo fiscal general del Estado. El organismo tendrá un plazo máximo de 6 meses para la designación. Detienen a una persona vinculada al asesinato de un guardia de seguridad en Quito que frustró un intento de asalto. Armas de fuego y relojes de alta gama fueron incautados durante el operativo. La ampliación del metro de Quito depende en gran medida de voluntades políticas por parte del gobierno nacional y local, asegura el gerente de la empresa. Colapso estructural de una vivienda causa conmoción en el centro de Quito. 4 personas fueron rescatadas de los escombros. En información internacional, Donald Trump mantuvo una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para tratar una agenda de trabajo bilateral. Y Estados Unidos implementará la segunda fase del plan de paz en Gaza, que contempla la desmilitarización del enclave y el establecimiento de un gobierno tecnócrata. Con el auspicio de Avianca, miembro de Star Alliance.net. Conecta tu mundo. Banco El banco de las oportunidades. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. A esta hora se reportan avances en la investigación respecto del caso Progen, también denominado por la Fiscalía como caso Apagón, en el marco de una investigación, según el mensaje de Fiscalía, por presunto peculado. La Fiscalía y la Policía allanan en Guayaquil la empresa de uno de los sospechosos. Se trata de José M. Se investigan presuntas irregularidades en la contratación de proyectos de generación eléctrica. Se refiere concretamente al caso Progen, 2 de los proyectos de mayor envergadura que fueron contratados en 2024 y que no han podido funcionar hasta el día de hoy. Se trata del caso Apagón, como hemos informado. Hay avances en las investigaciones. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa. Revisemos enseguida quiénes serán nuestros entrevistados en esta jornada. Nos acompañarán el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional con nuevo presidente, ¿se podrá salir de la crisis judicial? Pues esto justamente vamos a revisar en esta entrevista. Estaremos también en diálogo con la abogada Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, para hablar sobre la designación de la Comisión de Selección para el concurso de fiscal.
Y con Carlos Estarellas, analista internacional, hablaremos acerca de la situación en Venezuela. ¿Qué ha pasado luego de la detención de Maduro a inicios de este mes? Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Luego de una accidentada sesión, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia eligió a Marco Rodríguez como nuevo presidente del organismo y a Alejandro Arteaga como el titular subrogante. Rodríguez obtuvo el respaldo de 12 jueces de la sala y asumió sus funciones tras una toma de juramento que estuvo a cargo de José Swing, quien renunció a la presidencia el pasado 12 de enero. En su primera intervención, el nuevo titular de la Corte señaló que su eje de gestión será la independencia judicial. No podemos tampoco ignorar la crisis que no es de ahora, sino por la que atraviesa la función judicial desde hace largo tiempo atrás. Nuestro compromiso entonces, en conjunto con el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para que el principio de independencia judicial no sea una quimera, sino que se lo logre y se lo alcance día a día, tanto la independencia judicial interna como externa, democratizar cada vez más todos los espacios que tiene la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, en el que actuarán de manera equitativa, equilibrada. Otro de los compromisos de Rodríguez es trabajar de manera mancomunada con el Pleno para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial en medio de los escándalos que apuntan a distintas instituciones. Vamos a trabajar para cada vez más devolverle la dignidad, devolverle la dimensión al sector justicia, a la función judicial, a la Corte Nacional. Y ese es un compromiso, estoy seguro que también lo trabajaremos en conjunto. Honrar también entonces a todo ese trabajo que he desplegado por más de 30 años en la función judicial, que tengo un sentido de pertenencia absoluto. Criterios divididos marcaron la sesión para nombrar a las autoridades de la Corte Nacional de Justicia. Durante la votación, el juez Rodríguez obtuvo 7 votos de respaldo frente a los 3 de Daniela Camacho y otros 3 que fueron anulados. Sin embargo, la jueza Rosana Morales señaló que este resultado era insuficiente para elegir al nuevo presidente. Esto debido a que la normativa establece que 12 votos sean los necesarios para nombrar al titular de la institución. Dado que hay una elección de un cargo, que yo no comparto aquello, no podemos desconocer si para un presidente titular se piden 12 votos. Evidentemente para el encargado tienen que ser 12 votos mínimo. No podemos pedir una mayoría absoluta, que eso solo está contemplado para dignidades, que no es el caso. Entonces, por favor, yo sí pido al Pleno un poquito de seriedad y cordura. Y también apliquemos la norma que dice que si en la primera votación para presidente, que es lo que estamos haciendo según lo que ha decidido la mayoría de este Pleno, no se llega a los 12 votos, se tendrá que convocar a una nueva sesión para una nueva votación. Y de no tenerse la nueva votación, los 12 votos de mayoría, se tendrá por denegada esa elección. Eso es lo que dice la norma. La falta de consensos obligó al Pleno de la Corte a instalarse en comisión general, la cual se levantó al llegar a un acuerdo para poner a Marco Rodríguez en la presidencia. El nuevo presidente es doctor en Derecho y Jurisprudencia, cuenta con un diplomado superior en Derecho Económico y es magíster en Derecho Civil y Procesal Civil. Ejerció cargos como la presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, así como la magistratura en la Sala de lo Penal. Además es docente universitario de Derecho Procesal.
Vamos con otra información. Este jueves la Comisión de Fiscalización abocará a conocimiento y calificará el juicio político contra Mario Godoy. El proceso impulsado por el correísmo tiene como causal principal el incumplimiento de funciones del presidente del Consejo de la Judicatura tras las denuncias de amenazas y presiones en la función judicial. Uno de los llamados a comparecer del lado de los interpelantes es Gary Espinosa, expresidente de la FENOCIN, quien en su momento impugnó la candidatura de Mario Godoy y cuestionó el manejo del concurso por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fundamentalmente el vínculo esto con los hermanos Larrea, que ya no es nuevo, que todo el mundo lo viene manifestando, y también la situación de no llamar, digamos, a concurso, de no reorganizar la Corte Nacional de Justicia, de manera, la evaluación de la Corte Nacional de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. De manera que esas causales nosotros estamos impugnando ante el Consejo de Participación Ciudadana con el fin de que el proceso se retrotraiga y regrese nuevamente y que se revisen las impugnaciones, porque no es justo de que hayan tantas impugnaciones que hubo contra Mario Godoy, 14 yo creo que fueron las impugnaciones, y sin embargo ninguna se las observó, ninguna se las revisó. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana es un alcahuete que hizo las cosas de acuerdo al antojo del poder de turno de este país. De acuerdo con Espinosa, existe cierta preocupación sobre el curso del juicio político en la Comisión de Fiscalización presidida por ADN, pero consideró que este proceso debería ser visto como una oportunidad para depurar el sistema de administración de justicia. Indudablemente que van a actuar con piola, van a actuar con freno, van a actuar con sus cálculos. Esperamos que realmente ya se dejen de bobería y que realmente al pueblo ecuatoriano le depuren la justicia. Hoy tienen la oportunidad. Se viven quejando de que la lucha contra el crimen organizado depende también de la justicia. Ahí tienen la oportunidad. Ahí tienen la oportunidad de depurar la justicia en este momento con el señor Mario Godoy, y que asuma pues la que tenga que asumir, con el fin de que podamos ir mejorando, digamos, este sistema judicial, que todo mundo se queja de la situación del sistema de justicia de este país. 11 abogados integrantes del Grupo de Juristas por la Democracia y el Observatorio de Derechos y Justicia expresaron su preocupación en torno a la crisis que enfrenta la función judicial. Los juristas exhortaron a las instituciones a basar sus actuaciones con independencia, imparcialidad y respeto a la democracia. Además, instaron a una recuperación urgente de la credibilidad ciudadana a través de un proceso de depuración de los organismos que integran el Poder Judicial. Otros temas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizó el sorteo público para la conformación de la comisión encargada de elegir al próximo fiscal general del Estado. El organismo está conformado por 5 representantes de la ciudadanía y 5 de las funciones del Estado. Ellos son, mucha atención, Wellington Andachi, Cintia Hacho, Hugo Ludeña, Zoila Echeverría, Cristian Api, Pamela Garay, Silvana Ramírez, María Belén Toca, Maribel del Rocío Valdión y Natalia de Jesús Guarnizo. Al inicio de la sesión ordinaria del Pleno, el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, señaló que el proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía cuenta con una veeduría de 300 personas. Serán ellos los responsables y encargados de llevar el concurso de mérito y oposición para la designación del nuevo o nueva fiscal general de la Nación. Este concurso tendrá varias fases: la convocatoria y postulación, la admisibilidad y reconsideración, la calificación de méritos y recalificación, escrutinio público e impugnación ciudadana, oposición y recalificación, y elección y designación. Fantoni también detalló cuáles serán los tiempos de la comisión para la designación del nuevo fiscal, con la expectativa de contar con una autoridad renovada en un plazo máximo de 6 meses. Para este proceso, la Comisión Ciudadana contará con 4 meses, con la extensión máxima de 2 meses. Quiere decir que en 6 meses, como tiempo límite, debe tener todo finalizado. Recordar además que las sesiones del Pleno de la Comisión Ciudadana, mesas de trabajo y reuniones de trabajo del equipo técnico serán grabadas y transmitidas en vivo a través de las diversas plataformas informáticas.
Las grabaciones serán conservadas para el acceso público y la información de cada una de las etapas y fases del concurso será totalmente público y estará disponible y asequible para toda la ciudadanía. Hugo Arteaga, coordinador nacional de la Veeduría Ciudadana, alertó sobre irregularidades en el proceso. La principal preocupación, dijo, es el cambio en el reglamento para la designación del nuevo fiscal. El hecho de que se hayan ampliado los plazos que no debía darse, se hayan permitido que se ingrese documentación fuera del plazo. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros hemos venido denunciando y eso es de conocimiento general. Hemos mandado ya 29 oficios, de los cuales no nos han respondido. Hemos venido exigiendo que se nos indique la metodología y hecho que no se nos ha dado. Inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora. Con lo que habíamos iniciado este noticiero, ya en más detalle. En Guayaquil, la Fiscalía y la Policía ejecutan allanamientos en el marco del caso Apagón, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de proyectos de generación eléctrica con la empresa estadounidense Progen. Tenemos ahí las imágenes colgadas ya por parte de Fiscalía del momento del allanamiento, producto de este acto urgente. La intervención ocurre en una de las compañías de José Walter Manrique, vinculado a la causa, donde se hallaron documentos, teléfonos, computadores, dispositivos electrónicos, entre otros objetos. El caso Apagón inició el 28 de julio del 2025, cuando la Fiscalía realizó allanamientos en oficinas estatales y viviendas de los sospechosos, incluyendo la de Fabián Calero, ex viceministro de Energía y ex gerente de Selec, uno de los protagonistas de los contratos con Progen y ATM, los que han generado polémica precisamente en los últimos meses. Las indagaciones surgen luego de que la Contraloría General del Estado determinó un perjuicio de más de $100 millones para el Estado por los contratos firmados con Progen para la instalación de motores de generación en Quevedo y El Salitral. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social procedió a la integración de la Comisión de Selección la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de Fiscal General del Estado. Los 10 miembros están ya integrados. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con la abogada Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, para hablar sobre la designación de la Comisión de Selección para el concurso de fiscal. Un concurso que comienza con denuncias de presuntas irregularidades, podríamos decir, con tropiezos. No hubo unanimidad en la integración de esta comisión. Dos de las consejeras de Participación Ciudadana y Control Social votaron en contra de esta resolución. No obstante, se aprobó, pero se trata de Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán. ¿Qué ocurrirá más adelante? Precisamente lo vamos a conversar. Mónica, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, estimado Fausto, por la invitación y un saludo cordial a toda la distinguida audiencia. Mira, en un primer momento yo sí quiero señalar que yo no me encuentro tan feliz como se encuentra feliz el señor presidente del CPCCS por haber realizado este acto de sorteo ya de quienes ahora son los miembros que van a conformar la Comisión Ciudadana para la designación en el concurso de la designación de la o el fiscal general del Estado. ¿Ya? Esa felicidad no se las transmite al pueblo ecuatoriano. Nosotros no estamos felices, no estamos conformes con esa ineficiencia del trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y aquí sí hay que indicar una cosa, no es que existe varias etapas, como lo ha señalado el señor presidente. Existen 5 etapas específicas contenidas en el artículo 23 del reglamento que regula esta designación del concurso del fiscal general del Estado. Si bien es cierto, podemos tener cuestionamientos anteriores sobre la construcción, sobre la emisión del reglamento, sin embargo, ya ahora tenemos ya el sorteo con la comisión definitiva de que no sabemos quiénes son. Yo conozco solo a un ciudadano suplente, José Antonio Núñez, que fue candidato para el CPCCS, que es de la provincia de Pastaza. De ahí todos, absolutamente todos son desconocidos. Desconocemos su trayectoria inherente al área penal.
Sin embargo, conforme lo establece el artículo 10 del reglamento, le corresponde, ya una vez instalada la Comisión Ciudadana para el concurso de Fiscalía General del Estado, primero elegir las autoridades, presidente, vicepresidente y el secretario, y a posterior elaborar ese proyecto de cronograma para la convocatoria que tiene que realizar el pleno del CPCCS conforme al artículo 10. Entonces, nosotros, lejos de esos 320 veedores que no sabemos quién es el coordinador, aquí no se trata de cantidad, aquí se trata de calidad de veedores que estén preparados para cada fase de este concurso, porque no estamos eligiendo a cualquier autoridad, estamos eligiendo a la primera autoridad del poder punitivo del Estado. Y de hecho es el concurso sobre el cual se ha centrado la atención de todos los sectores, creo que a nivel nacional, la opinión pública, la comunidad jurídica, el sector político evidentemente, con otras intenciones muy seguramente, pero es allí donde radica precisamente el interés de que puedan ser los mejores perfiles quienes integran de momento la Comisión Ciudadana de Selección, y de acuerdo al reglamento deberían ser estas 10 personas tener o cumplir los mismos requisitos que si fuesen postulantes a la Fiscalía General del Estado. Efectivamente, esa es la naturaleza, estimado Fausto. La naturaleza, lejos de que nos guste o no, la naturaleza de la Constitución del 2008 fue de que se le entregue ese poder a la ciudadanía a través de esta comisión ciudadana, 5 delegados de cada función del Estado y 5 ciudadanos que estén es como haber escogido un fiscal anterior, ¿ya? Entonces, nosotros desconocemos absolutamente todo. ¿Por qué? Por la falta de transparencia del CPCCS en, primero, tener organizado, estructurado un cronograma sobre las postulaciones. A mi persona me descalificaron para ser comisionada en este tema de la Fiscalía General del Estado por cuestiones no de fondo, sino de forma, ¿ya? Entonces, aparte, tenemos más de 300 veedores, que no se trata aquí de calidad, de cantidad, sino de calidad, ¿ya? De calidad. ¿Quién es el coordinador de la veeduría para este concurso? ¿Ya? Entonces, aquí sí es un llamado a la sociedad civil, a una vigilancia a la sociedad civil, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, porque ya se va a instaurar el concurso para elegir el fiscal general del Estado. Si hacemos una analogía de cómo se está llevando el concurso del Consejo Nacional Electoral, yo sí tengo un temor enorme de cómo se va a llevar el concurso de la Fiscalía General del Estado frente a varias divergencias que tienen dentro del cuerpo colegiado de la Comisión Ciudadana. Y comienza a revelarse también ciertos vínculos que podrían generar, de momento generan incomodidad, podrían generar dudas dentro de un proceso tan delicado como este. Usted se refirió al Consejo Nacional Electoral, por allí también van a salir algunos vínculos, incluso con los propios, uno de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Pero lo que nos ocupa, que es el concurso para Fiscal General del Estado. ¿Cuál es el riesgo de que de que ocurra lo mismo que ocurrió con el caso de Godoy? Si bien no se trata de un concurso en el caso del Consejo de la Judicatura, pero ahí todos supimos antes, durante y después que Mario Godoy era el elegido, iban a meterlo por la puerta, por la ventana, por donde entre, pero lo iban a meter a Mario Godoy y eso ocurrió y ya vemos las consecuencias. ¿Cuál es el riesgo de que ocurra algo similar con el concurso para Fiscal General del Estado? Y sabemos 2 o 3 nombres que podrían eventualmente llegar. A ver, el primer riesgo es que los intereses políticos logren cooptar la presidencia de la Comisión Ciudadana para este concurso de Fiscalía General del Estado. Los intereses políticos personales. Ese es el primer riesgo, ¿ya? Cooptar la presidencia y la secretaría para así poder encauzar a sus intereses este concurso. El segundo riesgo es la falta de transparencia. La falta de transparencia, porque no sabemos cuándo van a sesionar, no sabemos cuándo ya fueron seleccionados el día de hoy, pero de ahí no existe un cronograma,
¿ya? Para nosotros los ciudadanos que hacemos vigilancia y control social, tenemos que estar pendientes, preguntar cuándo se van a convocar para la primera sesión para escoger las autoridades, presidente y secretario. Y de ahí, ¿cuánto tiempo se van a tomar para elaborar el proyecto del calendario del proceso que tiene que pasar para la aprobación del pleno del CPCCS? Entonces, sí tenemos que estar vigilantes. El riesgo siempre ha sido la falta de transparencia. Y el tercer riesgo es quienes conforman el equipo técnico como brazo derecho de todas las comisiones ciudadanas, ¿ya? Y si en ese equipo técnico, como brazo derecho de la Comisión Ciudadana para la Fiscalía General del Estado, también forma parte o no el señor Troya. Cristian Troya. Eso son varios riesgos que nosotros debemos estar vigilantes, porque no queremos lo que ya pasó en el Consejo de la Judicatura, no queremos un fiscal o una fiscal que devenga con intereses o para generar impunidad a grupos delincuenciales. No queremos. Y usted se ha referido a Cristian Troya. Para todos quienes nos escuchan a esta hora, se trata de uno de los integrantes de esta comisión técnica en una fase previa a la selección, a este sorteo de la Comisión Ciudadana de Selección, y se cuestionaba su presencia dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de esta comisión técnica, precisamente en las fases previas al concurso para fiscal general del Estado, por ser una persona muy cercana, un amigo personal de Fausto Jarrín, conocido operador político del gobierno. Esa es la razón por la que incluso Nicole Bonifaz hoy en su votación se opuso, votó en contra de esta resolución, precisamente por este tema, porque se conoce, y Andrés Fantoni lo reconoció, Cristian Troya sigue, es de hecho colaborador de Fantoni en el área de comunicación en la presidencia del Consejo. Sí, que no nos vengan a sorprender, estimado Fausto y estimada ciudadanía, que el hecho de que el día de hoy no estuvo presente el señor Troya en el sorteo, no significa que él no estuvo en todo el trayecto formando parte de la comisión o el equipo técnico para llegar a este punto final en el cual no formó parte. ¿Ya? Esto solo fue protocolario del sorteo, pero nos quieren ver la cara de que no está formando parte del sorteo, pero sí ha formado parte del equipo de todo este proceso, ¿ya? Entonces, nosotros, insisto, debemos estar vigilantes. Ya las reglas para iniciar este proceso están claras, pese a que hicimos varios cuestionamientos, ya el reglamento está. En base a ese reglamento, pues, la Comisión Ciudadana para este concurso tendrá que, de acuerdo al artículo 10 del reglamento y los tiempos que se definen ahí, presentar el proyecto y que el Pleno, en el tiempo que corresponde, también resuelva para que este concurso avance. Yo entiendo que este es un programa para hablar sobre la Fiscalía General del Estado, pero ¿cómo es posible? Pongamos un caso análogo como la comisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si pasa un tema en el tema del Consejo Nacional Electoral, lo mismo va a pasar en la Fiscalía General del Estado, y ese es el temor ciudadano que nosotros tenemos en virtud de que estamos con autoridades prorrogadas: Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensoría del Pueblo, y oh sorpresa, el fiscal no califica un juicio político frente al incumplimiento sistemático de las funciones establecidas en la Constitución y en la ley. Ahora bien, otro de los temas que genera preocupación es que, más allá del avance o no de este concurso, que debería, ha dicho Andrés Fantoni, que podrán tomarse 4 o no más allá de 6 meses, decurre ya el tiempo, ya comienza la cuenta regresiva. Vamos a ver si se cumplen estos 6 meses. Yo, un poco conociendo lo que ha ocurrido en nuestro país, no creo que se cumplan los 6 meses. Esperamos que sí, esperamos que se lo haga con transparencia. Pero lo que genera preocupación es que en las condiciones que está nuestro sistema de justicia, con todo el desprestigio que tiene este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no se diga los anteriores, pero este en concreto que esté en funciones, con todo el desprestigio que tiene la función judicial como tal, ¿cómo garantizamos que perfiles de trayectoria intachables lleguen a postularse para fiscal general? Bueno, yo no sé de dónde saca las cuentas el señor presidente del CPCCS, ¿no? Nos dice 4, 5, 6, ya mismo culmina su periodo y hasta el momento no se van a designar las autoridades, ¿no? Entonces, recordarán ustedes
en diciembre 2024, con bombos y platillos, señalaba como 520 veedores. Posterior, señaló que este proceso se va a terminar en mayo o junio del 2025, después de la renuncia de abril del 2025 de la señora fiscal general del Estado. Entonces, ese es el problema, la falta de transparencia y la discrecionalidad de los tiempos del señor presidente del CPCCS, en que desconocemos cuándo vamos a tener una fecha límite. Ya vamos a cumplir un año, en el abril 2026, vamos a cumplir un año con una autoridad prorrogada y una autoridad un fiscal subrogante del subrogante del subrogante, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabajar en esto, estimado Fausto? Y si es una pregunta valiosa, primero con la incidencia de la ciudadanía, con la vigilancia del control social, la vigilancia de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque también nos tratan de generar otros tipos de narrativas, otros tipos de factores a la ciudadanía, y que estos temas muy importantes dejemos en segundo o tercer plano cuando estamos escogiendo a la fiscal o el fiscal general del Estado, del poder punitivo del Estado. Yo sinceramente absolutamente desconozco, siendo muy respetuosa, a los principales y suplentes de esta comisión ciudadana. Sin embargo, el otro tema es cuando existan las impugnaciones, cuando exista la fase de impugnación, la ciudadanía tiene que estar vigilante, porque nos corresponde a nosotros, apelar, impugnar. No esperemos del CPCCS absolutamente nada, quienes son el órgano control y rector. Entonces, aquí es el trabajo ciudadano, y yo sí valoro bastante la participación ciudadana frente a estos procesos de designación. Ojalá y que se haga efectiva la participación ciudadana. Me quedo un poco más preocupado de lo que comencé con su análisis. No obstante, hay que estar siempre vigilantes. La observación, el observatorio, el control ciudadano siempre es importante en este tipo de procesos. Nuevamente, Mónica, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Fausto. La abogada Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, hablando sobre el proceso de designación de la Comisión de Selección para el concurso de Fiscalía General del Estado, la máxima autoridad de la Fiscalía, un concurso que apenas comienza ya con algunos cuestionamientos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Business Class Américas de Avianca, ahora en todo Ecuador. Asientos disponibles en primeras filas con diseño exclusivo y espacio extra para mayor comodidad. Snacks y bebidas a bordo. Check-in y abordaje prioritario. Avianca, miembro de Star Alliance. Quito, prepárate. Muy pronto podrás solicitar créditos, ahorrar e invertir con las mejores tasas y total seguridad. Desde 1995 en Banco Vision Fund apoyamos a microempresarios y emprendedores. Nuestro respaldo internacional nos ubica entre los bancos más solventes del país. Visítanos en la avenida Amazonas, edificio Eurocenter, o ingresa a www.visionfund.es. Empieza este 2026 con confianza en Equavagen de la Granados. Vehículos pensados para cada nuevo camino y técnicos certificados que cuidan tu Volkswagen. Estrena hoy con el respaldo de mañana. Y recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. .net, conecta tu mundo. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. FM Mundo. 100% digital. Inicio de publicidad. Tu
salud no tiene fronteras. Con Bupa Global Care tienes protección premium, cobertura global con acceso a más de 2 millones de prestadores médicos en 190 países, incluidos los Estados Unidos, y servicios de salud digital para cuidarte estés donde estés. Porque tu vida es única, tu plan de salud también debe serlo. Visita bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Bupa Global Care. Cuidamos de ti en cada etapa de tu vida. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso, trabajamos con tecnología global. Y en 2026 abriremos el data center más grande del Ecuador. Porque cuando los equipos están conectados, los negocios avanzan. .net. Conecta tu mundo. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Enrique Wayson, exgerente de la empresa Ecuagran y vinculado al millonario desfalco o al SPOL, fue detenido este miércoles en Madrid, España. El ministro del Interior, John Reinberg, señaló que el implicado mantenía un proceso judicial abierto en Ecuador, donde la justicia lo declaró responsable del delito de falsedad de información dentro del caso Ecuagran del Corp. La causa corresponde a una de las aristas del esquema financiero que derivó en uno de los mayores desfalcos registrados en el sistema de inversiones en la seguridad social de la policía. La trama fue parte de una investigación más amplia sobre inconsistencias contables, emisión de información falsa y manipulación de documentos financieros que permitió a las compañías sostener operaciones bursátiles sin respaldo real. Ahora Ecuador gestiona la extradición de Wayson para enfrentar cargos por falsedad de información. Una persona presuntamente implicada en el asesinato de un guardia de seguridad en el norte de Quito fue detenido este miércoles. La fiscalía informó que durante el operativo se levantaron varios indicios donde constan armas de fuego, relojes de alta gama, joyas, prendas de vestir, una maleta de delivery, entre otros. El sujeto es de nacionalidad venezolana, indicó el ministro del Interior, John Reinberg, y está implicado en el crimen ocurrido el pasado 7 de enero en una reconocida cafetería en el norte de Quito, ubicada en el sector de la República de El Salvador. En la intervención también fue detenida su madre por el delito de tenencia y porte de armas. Los cuerpos incinerados de 6 jóvenes reportados como desaparecidos desde el 3 de enero fueron hallados en la comuna Manantial de Huangala, en la provincia de Santa Elena. Los desaparecidos tenían entre 17 y 25 años. 2 de ellos eran hermanos y los demás eran primos y amigos. Se conoce que las víctimas se movilizaban en 3 motocicletas y tomaron la vía El Palmar, un corredor estratégico que conecta Pedro Carbo con la provincia de Santa Elena, cuando fueron reportados como desaparecidos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, encabezó un operativo para constatar los filtros de seguridad en la penitenciaría del Litoral. La intervención contempla todos los pabellones del centro carcelario y, según Lofredo, ocurre para garantizar el orden interno y prevenir actividades delictivas en el establecimiento. En días pasados se dispuso que se hagan intervenciones en todos los pabellones y en todos los CPLs de acá de este centro penitenciario, y eso es lo que hemos venido a hacer el día de hoy. Estamos en territorio, el bloque de seguridad, viendo que las disposiciones se cumplan. Sí, vamos a realizar un recorrido, ya recibimos un briefing de cómo está la situación acá, y según eso, viendo las amenazas y las posibles falencias que puedan haber en procesos y en protocolos, vamos a hacer un recorrido para ver qué otro tipo de medidas se pueden tomar para fortalecer la seguridad en este centro penitenciario. Recordemos que es importante mantener el control de todos los CPLs a nivel nacional.
La Presidencia de la República pidió a la Corte Constitucional que aclare y amplíe los efectos de la sentencia que declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Según el documento, el fallo de la Corte deja abiertos varios puntos de difícil comprensión y genera incertidumbre sobre el alcance de los impedimentos para delegar inversiones en energía al sector privado. Diana Maino, exministra de Telecomunicaciones y consultora experta en inversiones, consideró que el fallo de la Corte Constitucional es desafortunado en el tiempo en que fue emitido e hizo un llamado a incorporar la autosuficiencia energética del sector privado. Se ha movido mucho el tema privado de los consumidores industriales, productivos, camaroneros, bananeros, no solo los AB1, sino otros sectores productivos exportadores que, como repito, son importantes para la economía del país, en darse o dotarse su propia energía. Ahora, eso nos lleva a un tema final que se llamaría distritos autónomos energéticos, para que no sea una camaronera o una mina la que tenga que poner su propia energía, sino un grupo o pool de ellas, que es algo que estamos impulsando, que se reconozca en la regulación. Ecuatoriana no lo está, en otros países sí los hay, y obviamente es mucho más eficiente, mucho más útil para el país que un grupo de grandes empresas se unan y contraten un pool de energía o a un tercero que les provea energía a ellos. Ahora, y lo que sobre al Estado. Desde el ámbito técnico, Maino insistió en la importancia de contar con energía en firme proveniente de fuentes térmicas. Consideró que ante un periodo de estiaje, la generación hidroeléctrica no sería suficiente para suplir la demanda energética. Pero yo pienso que más que comprar nueva generación, deberíamos de acometernos como país en lo que ha hecho bastante la ministra Manzano, y se debería hacer más todavía, y es lo que decíamos hace un momento, mejorar la capacidad y darle mantenimiento a las grandes centrales, que ya existen y ya están allí, en vez de comprar nuevos, que toma tiempo, porque entendamos un poco para los no expertos en el tema, cuando se compra un motor no es que uno lo enchufa y ya nada más, hay que hacer una obra civil, hay que hacer una implantación que toma un tiempo de construcción. Entonces, hasta que se pone el motor, y el Estado, la regulación nacional, solo permite comprar productos o servicios, productos nuevos. Entonces, motores nuevos en el mercado no hay, porque están en cola de producción hasta 2 años más. Entonces, eso es lo que lleva a que estas empresas tal vez hayan entregado irregularmente cosas usadas o remanufacturadas que en otros países no están prohibidas, por si acaso. Repotenciar los parques existentes y, como digo, impulsar el gas natural por el lado privado. Yo creo que hay que enfocarnos en eso para elevar la producción, porque al final los ciudadanos no es que queremos motores nuevos, queremos más energía. Tras la fallida contratación del alquiler de 260 megavatios en la central Pascuales Enrique García en Guayaquil, el gobierno iniciará nuevos procesos para incorporar plantas alternativas que sumen dicha potencia. La decisión de adquirir centrales térmicas responde a que la contratación de generadores de energía termoeléctrica por hasta 260 megavatios en Pascuales fue declarada desierta debido a que el consorcio Pascuales García Gen 260 no presentó las garantías obligatorias, entre ellas la de fiel cumplimiento, anticipo, seriedad de oferta y garantía ambiental. El consorcio tampoco entregó el cronograma de implementación del proyecto, pese a que se concedieron 2 prórrogas para la firma del contrato que vencía este 7 de enero del 2026. Hasta el 11 de febrero el precio del diésel será mayor que las gasolinas Extra y Ecopaís. Su valor se ubicó en $2.71 por encima de los $2.67 por galón atribuidos a los combustibles. Entre diciembre del año pasado y enero del 2026 se dio una reducción en el valor de derivados de petróleo que, según Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Combustibles, debió ser superior. Esto no ocurrió debido a un nuevo ajuste en el margen de ganancia de abastecedoras que supera el 11% y que, alertó Rosero, podría ser contraproducente. Es sumamente peligroso porque si hay entes económicos, hay grupos económicos que tienen toda la cadena de comercialización, es decir, tienen abastecedora, tienen comercializadora y tienen estaciones de servicio, no les va a interesar, ¿no?, a este grupo económico mejorar el margen de las estaciones de servicio propias o afiliadas, porque ya tienen asegurado un gran margen a nivel de abastecedora. Y puede suceder lo que ya sucedió en Chile, ¿no?, que un grupo económico tiene el monopolio justamente por una medida como esta. Y los empresarios independientes terminaron cerrando sus estaciones de servicio o vendiendo
a precio irrisorio al nuevo gigante. Rosero detalló cuáles serían las afectaciones de atender únicamente a un eslabón de la cadena de comercialización de combustibles que finalmente afectarían al consumidor. La disminución de precios debería ser mucho mayor. Es decir, que el precio de mercado, ¿no?, del WTI bajó bastante al punto que ese incremento de margen que tienen las abastecedoras fue amortiguado por esa disminución de precios. En otras palabras, si no se ajustaba el precio de las abastecedoras, como se hizo, la disminución de precios de los combustibles iba a ser mayor. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de la gasolina, un precio de paridad de importación de $2.20 el galón, y usted le aplica un 11.5%, ¿no?, que es lo que está la tasa del Banco Central, hasta eso llega, pues es un margen de más de 20 centavos por galón. Cualquier ajuste al margen, no, en este caso a la abastecedora, termina pagando el consumidor. Más noticias. El Metro de Quito adjudicó la consultoría para los estudios definitivos de la ampliación del sistema de transporte hasta la Ofelia. El contrato por $9.95 millones fue adjudicado a la empresa española Técnica y Proyectos S.A. y comprende estudios definitivos de la extensión desde Labrador hasta la Ofelia, alternativas y perfilamiento de líneas ferroviarias hasta Calderón y el fortalecimiento del subsistema ferroviario Metro de Quito. Juan Carlos Parra, gerente general del Metro de Quito, señaló que la adjudicación de la consultoría es uno de los requisitos fundamentales para acceder a datos precisos sobre costos y diseño, y así contar con organismos multilaterales que participen en el desembolso de los fondos necesarios. Ya, bueno, actualmente, una vez que se firme el contrato, y esto me consultaban el día de ayer, debemos pasar en este momento unas etapas de recolección de los requisitos por parte de la empresa que ha sido contratada. Esperemos que sea en no antes o no menos de un mes, y de ahí los estudios tienen tres productos. El primer producto, que estaría listo en 8 meses contados a partir de la firma del contrato, que guardan relación con los estudios definitivos, y otros 2 productos que guardan relación con análisis, con diagnósticos del sistema actual de Metro, cómo está, temas de demanda, necesidades que tenga en este caso el sistema, y por otro lado lo que es un diagnóstico de líneas o posibles, alternativas o líneas para Calderón. Parra también consideró que la ampliación del servicio del Metro de Quito dependerá de la voluntad del gobierno central en cumplir su ofrecimiento. La expectativa es que el Ejecutivo aporte entre el 50 y el 60% del financiamiento del proyecto. Bueno, alejándome un poco de mi plano, que es enteramente técnico, son voluntades políticas. El metro y el municipio han dado pasos firmes para poder ampliar esta línea, al punto de que hemos conversado con la banca multilateral. De los 4 bancos multilaterales que inicialmente accedieron a financiar el metro en esta primera etapa, el día de hoy tanto el BID como CAF han estado interesados. El BID sí espera que exista un aval, una suerte de cupo que pueda otorgar el gobierno para poder arrancar las misiones oficiales, no así CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, lo que decidió fue lanzar la misión oficial, y esto pues desde el mes de marzo, trabajando de manera conjunta, municipio, metro y el Banco de Desarrollo, hemos logrado que en este mes de diciembre pasado se apruebe ya en directorio de CAF el monto de 80 millones. Más noticias. El asambleísta por ADN Andrés Castillo pedirá al Consejo de Administración Legislativa que la audiencia de resolución sobre la queja presentada en su contra sea de carácter público. El legislador es señalado por una supuesta falta grave cometida el pasado 6 de enero, cuando luego de increpar a Coms Córdoba del correísmo en el Pleno de la Asamblea Nacional. El interpelante pidió que Castillo sea suspendido por 30 días sin sueldo, mientras que el asambleísta del oficialismo adelantó que se presentarán los descargos correspondientes. Consideró que intentar sancionarlo a puertas de la fiscalización a Mario Godoy levantaría sospechas de la Revolución Ciudadana, la cual impulsa este proceso. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso, trabajamos con tecnología global. Y en 2026 abriremos el data center más grande del Ecuador. Porque cuando los equipos están conectados, los negocios avanzan. .net. Conecta tu mundo. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia eligió ya al nuevo presidente encargado. Se trata de Marco Rodríguez, el juez que después ha sido nombrado después de una breve polémica dentro del Pleno de la más alta corte del país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre la nueva dirección que podría tomar la más alta corte del país. ¿Podrá salir de la crisis judicial? Es la pregunta que todos nos hacemos. Si es un tema de nombres o es un tema ya de estructura de la función judicial. Doctor Saquicela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Mucho gusto saludarle y gracias por la oportunidad de dialogar de un tema realmente importante para el país. ¿Qué tan determinante puede ser este cambio de dirección en la Corte Nacional de Justicia, ahora que está Marco Rodríguez al frente? Yo soy de quienes creo que hay cambios estructurales que se deben hacer en la función judicial, pero obviamente también depende en buena medida de las personas. Yo creo que el doctor Marco Rodríguez, lo digo con franqueza, le conozco como ex compañeros que fuimos. Marco Rodríguez, una trayectoria amplísima, él inició muy joven como ayudante en la corte, aquella que se llamaba Corte Suprema de Justicia, luego juez de primer nivel, juez de corte provincial. Vale destacar que cuando ya llega a la Corte Nacional, llega después de ser presidente de la Corte del Pichincha y ganó un concurso justamente conjuntamente con Daniela Camacho y entre otros con Katy Muñoz, con mi persona. Superó la evaluación de apenas 7 jueces que superamos la evaluación a finales del 2018, 2019. Creo yo que el día de hoy finalmente hubo alguna controversia en interpretaciones jurídicas, pero finalmente creo que la Corte Nacional de Justicia sale por los fueros de la institucionalidad, de darle legitimidad a la Corte Nacional de Justicia, que hoy más que nunca es muy necesario. Fue evidente que la doctora Daniela Camacho de alguna forma intentaba quedarse en el cargo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y esto generó también suspicacias. Es decir, hay quienes dicen quiso tomarse la presidencia de la Corte, hay quienes cuestionaban de hecho esta intención. Posteriormente ya salió, parece que no en muy buenos términos. Queda una Corte herida. Así es como se pudo ver. Yo creo que ahí hubo un problema que se planteó ya desde el momento que José Swing convoca al Pleno y que se estaba planteando la posibilidad de que puedan intervenir los cojueces temporales. Primer problema jurídico. Y el segundo problema jurídico respecto de si solamente correspondía encargar al juez más antiguo o ameritaba una designación. Yo lo digo con absoluta objetividad. Hay una resolución del Pleno de la Corte, pero ¿qué se refiere? Que corresponde al más antiguo cuando falta el presidente titular y el presidente subrogante titular, que no es el caso. Tanto no es el caso, que creo que hay que tener coherencia con el precedente, que cuando se le encarga a José Swing y a Emma Tapia, precisamente no fue por antigüedad. ¿Fue por qué?
porque hubo un pleno de la Corte en donde se llegó a designar finalmente a los dos como un encargo. Es decir, no fue automáticamente ipso iure por ser los más antiguos. Y yo creo que finalmente primó la tesis de que no correspondía sencillamente al más antiguo, sino una designación. Y un dato curioso, Fausto, que no quiero dejar de expresar. Daniela Camacho es la más antigua, sin lugar a dudas, pero quiero explicar por qué es la más antigua. En el concurso del año 2018 se da un empate en puntaje entre Marcos Rodríguez y Daniela Camacho, con el puntaje, muy alto puntaje, de 99 puntos. Pero de acuerdo a la normativa del concurso, cuando hay un empate entre hombre y mujer, la mujer debe ser designada en primer lugar. Entonces, la acción de personal viene nombrada en primer lugar Daniela Camacho, y efectivamente su mérito, ella ganó, y ella era la más antigua. Empero, pues, he explicado cuál es el contexto jurídico, y creo que finalmente la tesis de la Corte, del Pleno, se fue por esa línea. No sé si deba quedar herida, creo que es el momento más importante para una Corte unida y fortalecida. No se sabe si deba quedar herida, pero parece que sí, porque eso se evidenció al menos en estos 2 días de constantes conversaciones. Por último, hoy parecía que llegaban directamente a algún tipo de acuerdo, o esta comisión general donde evidentemente intentaron que no se evidencien estas diferencias entre los jueces, y ahí hay una pugna de poderes, y esto es evidente o no se lo reconoce así. Yo creo que sí hubo un conflicto, yo creo que es evidente. Sin embargo, como digo, después de este conflicto, que es evidente, no hay cómo negarlo, tesis distintas, aspiraciones, pero también es innegable que finalmente hubo un acuerdo. Y ese acuerdo hay que mantenerlo, porque en definitiva, y más allá del nombre, Daniela Camacho, Marcos Rodríguez, ambos con una enorme trayectoria, esa es la verdad. Pero ya más allá del nombre, el punto está cuál va a ser la posición que va a tener no solamente Marcos Rodríguez, sino el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que debe ser una posición de reivindicación de la función judicial, de cuidar la independencia, la institucionalidad. Eso es fundamental, porque eso es lo que demanda y lo que requiere el país. Y creo no solamente en lo puntual. Yo siempre he dicho que hay que ir más allá. Hoy más que nunca se está evidenciando el rol que ha tenido el Consejo de la Judicatura. Es decir, un rol que cuestiona a la ciudadanía. Lo que se dice en buen romance, de meter manos en la justicia. Hoy, el Pleno de la Corte tiene que estar unido para fortalecer la institucionalidad. Y ahí está ineludible relación Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál cree usted debe ser la línea que tome Marcos Rodríguez al frente de la Corte, tomando en cuenta que ya posiblemente venga o se genere un nuevo vacío, por ponerlo de esta forma, si es que fuese censurado Mario Godoy o si ocurre la renuncia, que es lo que se ha pedido desde varios sectores después de los cuestionamientos, que no son pocos y no son leves, en contra de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, quien debería subrogarle en la presidencia. Se habla de la doctora Villasís, y ahí hay una posición que deberá ser firme al respecto en la Corte Nacional de Justicia. Cabalmente por lo mismo, reitero, de que el Pleno debe estar unido, deberá hacer un análisis y debe primar el derecho. Debe primar el derecho y la sensatez. No quiero ser yo el que diga cuál es el criterio definitivo, ni mucho menos, porque no quiero ser irrespetuoso, invadir aquello, pero yo estoy seguro de que el Pleno de la Corte y Marcos Rodríguez en particular, que es de carrera, que de muchos años, y es su último año de periodo de magistrado de 9 años de la Corte. Entonces yo creo que el doctor Marcos Rodríguez deberá hacer que prime el derecho, la sensatez, la institucionalidad. Yo quiero en esto aprovechar también para decir, Fausto, de que sin perjuicio de la opinión que cualquier persona puede tener, pero sí es penoso justamente ver algunas opiniones no solamente sesgadas, sino dañinas, que pretenden hacer daño al presidente hoy, de Marcos Rodríguez, y a la institucionalidad. Y eso hay que tener cuidado, porque de pronto se pretende buscar impunidad. Por ejemplo, hace pocos minutos hay un X del expresidente de la República y prófugo de la justicia. Eso es objetivo, no es una adjetivación.
en donde justamente ya cuestiona a Marco Rodríguez, dice, este fue el que, así con esas formas, el que liberó a Rasquiña, se ha dicho. Sí, y luego el que condenó por influjo psíquico, dice, ¿qué cosa peor se puede esperar? Bueno, después de Saquicel, alguna cosa así. Mire, yo, por ejemplo, en lo personal, no hemos querido tener una controversia con la parte política. No se ha querido eso. Pero en definitiva hay momentos en que corresponde defender incluso la dignidad y la institucionalidad. Entonces yo en esto, por ejemplo, creo que hay que tener mucho cuidado porque no se trata de deslegitimar simplemente por posiciones personales respecto de casos puntuales. Eso también hace daño. Yo creo que hay que construir institucionalidad, hay que construir cultura jurídica de respecto a la... Sí, se ha hablado mucho sobre la institucionalidad, es una palabra que usted menciona y hemos también intentado posicionarla también precisamente por la necesidad que tiene nuestro país. Ahora se nos fue la conexión con el doctor Iván Saquicela, nos refería precisamente sobre los problemas que ocurren en la Corte Nacional de Justicia, en todo el sistema judicial en nuestro país, esta relación Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, que ahora más que nunca es importante o deberá ser importante en un intento por recuperar la confianza de la gente. Una tarea bastante complicada porque tenemos un Consejo de la Judicatura, una Corte Nacional de Justicia, venidas a menos con precisamente los escándalos que han devenido en los últimos años. Recordemos que tenemos en su momento desde el Consejo de la Judicatura el caso Metástasis, que también arrastró a algunos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Retomamos ya el contacto con el doctor Iván Saquicela. La siguiente pregunta tenía que ver con esta situación de la función judicial, las constantes cuestionamientos por los que ha pasado el Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, desde su administración, desde que usted estuvo al frente de la Corte Nacional de Justicia, ya muchos de estos problemas se incubaron, por decirlo así. ¿Cómo salir de tanto cuestionamiento? ¿Cómo recuperar la confianza de la gente con una Corte a medias, con un Consejo de la Judicatura, con compromisos evidentes y la confianza de la gente está cada vez venida menos? La ciudadanía está, como usted dice, Fausto, venida menos. Eso no se puede negar. A ver, yo creo que en principio puede parecer una respuesta obvia, pero no hay otra cosa que un respeto a la institucionalidad. Porque mire, efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado con el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional? Lo voy a recordar brevísimamente. ¿Por qué surgió este problema? Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante un año no cumplió sus deberes de elegir al presidente titular del Consejo de la Judicatura. En ese contexto surge por parte del Pleno de la Corte Nacional el nombre de Wilman Terán. Pero además surge ese nombre del Pleno. ¿En qué contexto? En que él es juez de la Corte. Por favor, esa es la realidad. Sin embargo, una vez que empezó su conducta bochornosa, yo personalmente, usted recordará, en rueda de prensa convocada, le retiramos la confianza. No fue sencillo, había que ser valientes para retirar la confianza de la Corte de la Judicatura, que tiene un poder político por sobre la Corte. Luego de eso, claro, la ausencia de jueces titulares de su totalidad, porque el Consejo de la Judicatura no los ha nombrado, y claro, eso debilita la institucionalidad, definitivamente. Por eso yo creo que lo urgente es que resguardar la institucionalidad y la independencia judicial, dotar de personal, jueces titulares, y no solo en la Corte Nacional, en las Cortes Provinciales existen vacíos, justamente por la falta de nombramientos. No se ha respetado una carrera fiscal. Pero eso es algo que también genera preocupación y suspicacias, porque el Consejo de la Judicatura, en medio de este escándalo, en medio de esta tormenta, se le ha ocurrido nombrar jueces temporales que se ha dicho, según quienes están siguiendo de cerca, incluso como observadores desde el Colegio de Abogados de Pichincha, que serían nombramientos a dedo. Tampoco genera confianza. No han sido capaces de llevar adelante un concurso para designar o completar una Corte Nacional de Justicia. Quieren nombrar hoy jueces a dedo, remueven a los directores provinciales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo recuperamos la confianza? ¿Cuál podría ser en este punto, para concretarnos en el tema inicial, la participación, la acción de Marco Rodríguez respecto de esta recuperación de la confianza o de la institucionalidad? Yo creo que tiene que justamente la Corte Nacional exigir que el nombramiento de jueces, de fiscales, etcétera, sea de conformidad con la ley.
se tiene que privilegiar el mérito, se tiene que privilegiar el concurso, la transparencia. La situación de encargados y temporales tiene que ser estrictamente excepcional y realmente muy temporal. Tiene que garantizarse, porque de lo contrario no va a existir una recuperación de la confianza ante la ciudadanía, y la Corte y la Justicia Judicial en general va a tener un tremendo problema de deslegitimación. Y por último, no quiero dejar de expresar, en el país tenemos que pensar una profunda reforma judicial, porque de lo contrario, Fausto, ¿qué es lo que va a suceder? Nos escandalizamos en el tema puntual y sencillamente entonces hay una respuesta, una renuncia, un juicio político, y no hay cuando se acabe el problema de la función judicial. Esto no es solamente lo de hoy, ha sido una constante, especialmente en los vocales del Consejo de la Judicatura, que nunca puedo generalizar y que no son todos, pero tiene que haber una profunda reforma. Yo vuelvo a insistir, el Consejo de la Judicatura tiene que desaparecer o delimitarse en sus atribuciones. ¿Quién pone en tela de duda hoy por hoy que responde de entrada, normativamente hablando, a una fuente política? Esto tiene que cambiar. De lo contrario, repito, se apaga ese incendio, nos olvidamos, y la función judicial, ¿cuándo va a recuperar la institucionalidad? Sí. Esa es una propuesta seria, real. Caso contrario, es mentirnos, Fausto. Una función judicial que seguirá en crisis si es que las cosas no cambian. También hablando de la escala de responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no cumple a cabalidad lo que corresponde. Ya sabemos cómo han resultado los concursos después del Consejo de la Judicatura, y ahora ya vemos la Corte Nacional de Justicia incompleta, y esto no sabemos hasta cuándo ocurrirá. Doctor Saquicela, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. A las órdenes siempre, Fausto. Buenas noches. El doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre la nueva dirección que adopta la Corte una vez que se ha elegido al presidente encargado, Marco Rodríguez, que estará al frente de la Corte Nacional de Justicia, y esto luego de una pugna interna que ha sido evidente en la Corte Nacional de Justicia. Que hay que recuperar la institucionalidad es al menos parte de la expectativa que tenemos todos respecto de una función judicial en crisis y repleta de escándalos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad. El trabajo diario necesita un aliado que nunca falle. Isuzu representa resistencia, rendimiento y confianza comprobada. En La Granados, Equavagen pone a tu alcance Isuzu con el respaldo de 52 años de trayectoria y un taller con gran experiencia, preparado para acompañarte en cada kilómetro. Porque cuando eliges bien, el trabajo avanza. Si quieres comprar un Isuzu, ven a La Granados, ven a Equavagen. En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso, trabajamos con tecnología global. Y en 2026 abriremos el data center más grande del Ecuador. Porque cuando los equipos están conectados, los negocios avanzan. .net, conecta tu mundo. Con Avianca, eleva tu forma de volar en Business Class Américas, ahora en todo Ecuador. Vuela en todas las rutas nacionales con check-in y abordaje prioritario. Recibe 10 millas por cada $1. Compra en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que el proceso de excarcelación de personas privadas de libertad por razones políticas sigue en marcha. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Nos acompaña a esta hora Carlos Estarellas, él es analista internacional. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo están, María del Carmen? Muchas gracias por la entrevista. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros y un poco que podamos analizar, conversar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. ¿Cómo ve usted, doctor Estarellas, lo que está ocurriendo en este país luego de la detención de Nicolás Maduro? Mire, luego de la detención de Nicolás Maduro, pienso que en Venezuela poco a poco han comenzado a cambiar las cosas. Han dado liberación a ciertos perseguidos políticos con la esperanza de que se los dé a todas las personas que están detenidas por motivos políticos y que se tomen otras medidas que lleven a que Venezuela pueda retornar a la democracia. Ahora, esto nos dice que de alguna manera existe un desmantelamiento del sistema represivo en ese país, a pesar de que no hay claridad de quién está gobernando y bajo qué circunstancias actualmente Venezuela. Sí, parece que se está, o por lo menos esa es la idea, desmantelar un régimen totalitario, violador de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es la esperanza que tienen todos los venezolanos, todos los latinoamericanos y en general todos los estados, que Venezuela logre desmantelarse ese régimen opresor que hay. Esperemos que eso se dé. Yo tengo mis dudas, va muy lento, pero es una esperanza, ¿no? Pero además hay otras figuras con las que no ha ocurrido absolutamente nada. Hablamos de, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es sigue siendo ministro del Interior y de Justicia. También está Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Y sobre Diosdado Cabello pesa una recompensa de $25 millones. Sin embargo, ellos están aún involucrados en el gobierno. Sí, esas son las cosas que no se entienden, ¿no? Uh-huh. Porque incluso dicen que más peligroso incluso son Cabello, Padrino, uh-huh, y la misma señora Rodríguez. Delcy Entonces, Delcy Rodríguez, es necesario desmantelar a estas personas y que no estén en el gobierno. Ahora, esta semana se va a reunir, así se ha informado, María Corina Machado con el presidente Trump. Ojalá que de esa reunión existan resultados positivos para el pueblo venezolano. Eso le iba a preguntar, ¿dónde queda la figura de María Corina Machado, la de Edmundo González en este nuevo escenario? No veo tampoco la intención de que ellos vayan a formar parte de un próximo gobierno en estos momentos. No se ve esa posibilidad. Sí, lo cual es lamentable porque el presidente electo de Venezuela es el señor González y la vicepresidenta, la señora Machado. Lo que es más, una gran cantidad de gobiernos en todo el mundo los han reconocido así, como el presidente electo de Venezuela y la vicepresidenta, la señora Machado. Pero tiene usted razón, no veo que haya una salida en ese sentido. Y quizás la salida podría ser que se convoquen a nuevas elecciones y se elija otra vez a las autoridades en Venezuela. Pero habría que ver también qué es lo que pasa, doctor Estarellas, porque vemos que es el mismo gobierno. Únicamente el mandatario Nicolás Maduro fue quien salió lo sacaron realmente, que de hecho le iba a hacer esa pregunta después. Pero de ahí el gobierno es el mismo. Prácticamente el mismo. María del Carmen, salvo el miedo que tienen de que lo que le hicieron a Maduro también se los hagan a ellos. Entonces, por eso es que están dando ciertos pasos que, digamos, son positivos, como entregar a ciertos presos políticos cuando deben liberar a todos los presos políticos.
Yo espero que pronto se esclarezca el panorama para los venezolanos de qué es lo que realmente está ocurriendo en ese país. Y le decía, doctor Estarellas, que quería conversar y analizar un poco el cómo se dio esta situación. Es decir, independientemente de lo que podamos opinar, que estemos de acuerdo o no con la figura de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no considera usted que de alguna manera esto es un mal precedente, esto que hizo Estados Unidos? Es decir, si lo analizamos desde el punto de vista de la soberanía de un país, de la legalidad internacional, es decir, era un presidente en funciones que pues fue extraído militarmente para llevárselo a otro país a que enfrente un juicio. Sí, aunque era un presidente, María del Carmen, ilegítimo, ¿no? Ahora, hay antecedentes en el derecho internacional. Las Naciones Unidas tiene una doctrina que fue aprobada en el año 2005 por todos los jefes de Estado, que se llama la doctrina de la responsabilidad de proceder, que señala que cuando un Estado se violan los derechos fundamentales, los derechos humanos, la comunidad debería intervenir. Y en la OEA existe la Carta Democrática de la OEA, donde se habla del reconocimiento solo de gobiernos democráticos. Pero más que eso, María del Carmen, yo creo que este ha sido en derecho algo que se conoce con el nombre de estado de necesidad. Es verdad que se han violado algunas disposiciones, pero el estado de necesidad, o lo más importante, era salvar a Venezuela de un narco tirano. Entonces quizás Estados Unidos utilizó el estado de necesidad y utilizó las dos teorías que le menciono, independientemente que en la Corte Penal Internacional hay un proceso que sigue su curso en contra de Maduro. Y con todo esto, ¿Estados Unidos reafirma su hegemonía en la región? ¿También esto es parte de...? Sí, María del Carmen, en tanto en cuanto entienda Estados Unidos que nosotros somos su socio natural y que debe haber una ayuda y colaboración que Estados Unidos se había olvidado, había dejado de un lado América Latina. Yo creo que el que mejor entendió esto fue John F. Kennedy cuando creó lo que se conoció con el nombre de la Alianza para el Progreso, ayudarnos mutuamente y enfrentar problemas comunes, pero no creer que están sobre los países latinoamericanos y además son países y estados soberanos. Pero de alguna manera no se entiende este interés por parte de Estados Unidos. Interés me refiero económico, por supuesto. Ya el mismo presidente Donald Trump ha expresado su interés en controlar la industria petrolera de Venezuela, y también un interés geopolítico, ¿no? Que es lo que decíamos. Es decir, sí, aquí estoy en Latinoamérica y un poco yo prácticamente mando en Latinoamérica. Es un poco el mensaje de Donald Trump. Eso no se puede permitir, porque nosotros no somos colonias de nadie. Y aquí no hay pues, un ser supremo o un presidente supremo. Que cada estado tiene su democracia y a su vez tiene sus presidentes. Lo que puede haber es colaboración, somos el socio natural, nos podemos ayudar mutuamente a enfrentar, por ejemplo, al narcotráfico, al terrorismo, y evitar pues, que haya esa migración hacia allá, si es que se ayuda socialmente a América Latina, pero no imponer. Eso, la etapa de las imposiciones terminó hace mucho tiempo. Esperemos que sea así. En todo caso, ya para finalizar esta entrevista, doctor Estarellas, ¿cómo ve usted esta transición, este proceso de cambio que de alguna manera todos estamos esperando que se dé? Yo creo que la esperanza de los venezolanos y de todos es enorme y por lo tanto todo lo que sea positivo para que Venezuela realmente vuelva a vivir en democracia, no existan violaciones a los derechos humanos, debe de ser, digamos, señalado y apoyado.
Y en eso esperamos, que no hayan otros intereses, sino el interés fundamental de que el pueblo venezolano pueda regresar a Venezuela, la gran cantidad de gente que ha salido, y que Venezuela pueda vivir una democracia con libertad. Que así sea entonces, doctor Estarellas, esperemos que esa sea la prioridad real, la reconstrucción de Venezuela y, como usted bien lo dijo, el retorno de toda su gente que tuvo que salir. Millones de personas abandonaron Venezuela por este régimen represivo. Gracias nuevamente a Carlos Estarellas, analista internacional, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a usted, muy amable. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada paso que das con tu empresa cuenta y no tienes que hacerlo solo. En Banco Guayaquil te escuchamos y asesoramos para ofrecerte las herramientas financieras que necesitas para seguir creciendo. Por eso somos el mejor banco para tu empresa. Business Class Américas de Avianca, ahora en todo Ecuador. Asientos disponibles en primeras filas con diseño exclusivo y espacio extra para mayor comodidad. Snacks y bebidas a bordo, check-in y abordaje prioritario. Avianca, miembro de Star Alliance. Una selfie puede cuidar tu salud. Con Blua, la salud digital de Bupa, mide tus signos vitales con análisis facial y conéctate con médicos en línea 24/7. Conoce más en bupasalud.com.es. Estás con Bupa, estás seguro. En Puntonet creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. Puntonet, conecta tu mundo. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PEDScan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. Tus decisiones de hoy definen el mañana de todos. Llega la Ecos Cumbre de Sostenibilidad 2026. Que no te lo cuenten, vívelo. Espacios inmersivos, experiencias sensoriales, conferencias magistrales y zona expo con soluciones sostenibles. 22 y 23 de abril, Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Presentan PwC, Laboratorios Vago, FEMSA Salud, Fibeca y Sana Sana. Tu lugar está aquí. Regístrate en ecoscumbresostenibilidad.com. Quito, prepárate. Muy pronto podrás solicitar créditos, ahorrar e invertir con las mejores tasas y total seguridad. Desde 1995, en Banco Vision Fund apoyamos a microempresarios y emprendedores. Nuestro respaldo internacional nos ubica entre los bancos más solventes del país. Visítanos en Quito, en la avenida Amazonas, edificio Eurocenter, frente a la plataforma financiera, o ingresa a www.visionfund.es. El Banco de las Oportunidades. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Vamos de inmediato a conectarnos con la sala de redacción. Está Esteban Cislema con los detalles de la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela, acerca de petróleo, comercio y seguridad. Hoy tuvimos una conversación excelente. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien, declaró Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. El republicano aseguró que los temas abordados fueron varios, pero destacó su buena relación con Venezuela días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a manos de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Hoy tuvimos una gran conversación. Ella es una persona estupenda. Quiero decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está interactuando con ella. Yo lo hice esta mañana. Tuvimos una llamada larga. Hablamos de muchas cosas y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela. Y Delcy Rodríguez confirmó la llamada sostenida con Donald Trump, a la que calificó como larga y cortés. Según la líder chavista, ambos abordaron una agenda de trabajo bilateral, así como asuntos pendientes de los dos gobiernos que dijo beneficiarían a Estados Unidos y Venezuela. Horas antes, Rodríguez se refirió a la liberación de presos políticos que, según el gobierno, supera las 400 personas. Cuestionó que organizaciones no gubernamentales discrepen de la cifra del régimen. Esto es un proceso que debe ser limpio. Es un proceso que debe estar desprovisto de esas miserias que a través de algunas organizaciones, entre comillas, no gubernamentales, han pretendido mentir al mundo y han pretendido vender falsedades sobre Venezuela. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Y en otras noticias, Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de la segunda fase del plan de paz en Gaza de parte del presidente Donald Trump, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamas. Steve Witkoff, emisario especial de Washington, detalló que este organismo se denominará Comité Nacional para la Administración de Gaza y se sumará a la desmilitarización y reconstrucción total del enclave, así como el desarme de todo el personal no autorizado. También les contamos que el presidente Donald Trump suspendió el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen. Se conoce que la medida comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación. Vamos ahora a Perú, porque un juzgado de la Corte Superior Nacional de ese país ordenó el archivo definitivo del juicio por lavado de activos y organización criminal contra la actual candidata presidencial Keiko Fujimori. El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso en una clara persecución fiscal, dijo la abogada de Fujimori, Juliana Lozada. Según el fallo del juez Wilson Verástegui, el tribunal determinó que los hechos imputados en el denominado caso Cócteles carecen de contenido penal bajo el principio de legalidad. Y finalizamos con información de Tailandia, porque al menos 32 personas fallecieron y más de 60 resultaron heridas este miércoles después de que una grúa cayó sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noroeste del país. El siniestro se produjo cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre Tailandia y China cayó sobre un tren en movimiento a su paso por Bantanon-Kot. El equipo se derrumbó por motivos aún desconocidos, con 171 personas a bordo en el momento del suceso, provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar. La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia atribuyó a deficiencias de seguridad la caída de la grúa sobre el tren. Su presidente consideró que el accidente fue derivado de las deficiencias en las medidas de seguridad en construcciones de áreas públicas y señaló que la causa exacta del colapso no se puede determinar por el momento. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María de Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe internacional. Y hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. También gracias a ustedes por acompañarnos siempre en este espacio. Que tengan una muy buena noche. FM
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Avianca, miembro de Star Alliance. .net. Conecta tu mundo. El banco de las oportunidades. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Escúchanos en vivo por internet, www.fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad.